Estaría bueno que esté abierto esto, ¿no? Sí, por lo menos para tener algo. Bueno, empiezo otra vez, ¿sí? Bueno, como les decía, digamos, al otro grupo, para entender este tema 2, es importante conocer dos conceptos, que es la comunicación y la semiótica. Bueno, en primer lugar, lo que los autores recalcan es que la comunicación es un conjunto, la comunicación tiene que estar dado siempre por dos individuos o más, ¿sí? Por eso es que hay un emisor y un receptor. Además, lo más importante es que siempre debe haber una intención, ¿sí? Cuando tanto el emisor como el receptor deben tener la intención de querer comunicar algo. Esto se relaciona con el objetivo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que acordarse que en la comunicación hay tres cosas. Hay dos individuos o más, hay una intención y hay un objetivo, ¿sí? Esta intención y este objetivo está presente tanto en el emisor como en el receptor, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les digo, yo les estoy transmitiendo un mensaje, ¿cuál es mi intención? Que ustedes lo entiendan, ¿sí? Ese es a su vez mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Si me dicen, ¿sabes qué? No entiendo. El objetivo es que yo les vuelva a explicar y que a su vez ustedes tienen la intención de comunicarme de que ustedes no están entendiendo algo. Bueno, ahora, una vez que establecimos qué es la comunicación, vamos a establecer qué es la semiótica, ¿sí? Y la semiótica es el estudio, ¿sí?, de los signos y su significado. ¿Y qué son los signos? Bueno, los signos es todo aquello con lo cual yo me comunico, ¿sí? Las palabras, las gestualidades, las figuras, ¿sí? Es todo aquello con lo que yo utilizo para comunicar. Entonces, vamos, comunicación, semiótica, signos. Ahora, para establecer este estudio, ¿sí?, hay una serie de modelos. En primer lugar está el modelo de Umberto Eco. ¿Qué va a decir Umberto Eco? Eco se centra en este modelo, ¿sí? ¿Y qué va a decir? En primer lugar, de que el mensaje para él es muy amplio, ¿sí? Es más que simplemente una transmisión de palabras. Para él, el mensaje es como una cajita donde adentro de esa palabra mensaje hay muchos mensajes más, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les transmito que estoy molesta, por ejemplo, yo voy a transmitirle con palabras, con gestos, con movimientos, ¿sí? Y a la vez, en su modelo, toma los mismos elementos que Jacobson del modelo anterior. No sé si se acuerdan, que es un modelo matemático que en primera instancia se estableció para lo que es la cibernética, pero después se aplica a lo que es la comunicación humana. Entonces, como se aplica a la comunicación humana, ¿qué hace Eco? Toma esos mismos elementos, el emisor, el mensaje, el destinatario, el canal, ¿sí? ¿Y qué hace? Dice que tanto el emisor como el destinatario o receptor presenta códigos y subcódigos, ¿sí? Estos códigos y subcódigos van a estar dados por la influencia de la cultura, ¿sí?, del contexto que rodea al emisor y al receptor, ¿sí? Además, el emisor, cuando quiera comunicar algo, va a tener en cuenta su propia ideología con respecto a las cosas. Por ejemplo, a mí me puede enojar que en un profesorado, yo soy profesora, a mí me va a molestar que ustedes se levanten, se vayan de la clase y no digan nada. ¿Por qué? Porque en un profesorado, bueno, no todos, pero en un profesorado es como decir, profe, tengo que avisar que voy al baño, por ejemplo. En cambio, en una facultad o aquí en el instituto, no sé muy bien cómo será aquí, pero en la facultad,
cualquiera se puede levantar y cualquiera se puede ir y a la profesora no le va a molestar, ¿sí? Entonces, eso depende del contexto, de la ideología que yo tenga, de las ideas. Y bueno, va a influir mucho en cómo yo emito un mensaje y cómo el destinatario me va a entender el mensaje. Yo ponía hace rato el ejemplo de las cartas. Hace mucho, por ejemplo, yo enviaba una carta y la carta tardaba en llegar al otro lugar como 3 meses o más a un año, ¿sí? Y por ejemplo, yo le transmitía de que en esa carta estaba enamorada. Ya pasó un año, el otro individuo lo recibió después de un año. ¿Puede ser que esos sentimientos de la persona hayan cambiado? Sí, por el tiempo, por el contexto, porque capaz ahora ya ni siquiera, ya después de un año, ponerle ni siquiera que se usaban cartas, ¿sí? Entonces de todo eso depende. Y a su vez, ¿qué dice Humberto Eco? Lo que va a decir es que esto está relacionado, ¿sí? No hace tanto hincapié en la relación, pero él va a decir, hay una relación, por eso utiliza las flechitas, de que hay una relación como un sistema, ¿sí? en este modelo comunicativo. O sea, el emisor se relaciona con el mensaje, a su vez con el destinatario, con el canal, todo está relacionado con todo, con la influencia del contexto. Pero no hace tanto hincapié en eso. ¿Qué más va a decir? Dice lo que él quiere, esa relación, ¿sí? Habla de una determinada integración, ¿sí? Una integración en el modelo, donde el emisor influye en el destinatario y el destinatario influye en el emisor y en cómo captan el mensaje. Y ambos están influidos por el contexto en general, ¿sí? Ese es su aporte. Después tenemos a Pescador. Bueno, Pescador lo único que hace es hacer una clasificación de los signos. Para entender la semiótica, lo que él hace es una clasificación de signos. ¿Y qué dice? Establece que los signos pueden estar dados por el intérprete, el ámbito, la estructura y la relación con el significado. ¿Sí? El intérprete, bueno, es la persona que está interpretando el mensaje, que dice él que puede ser una persona o no. ¿Sí? Después eso se relaciona con lo que es la comunicación animal, porque no es una persona, es un animal quien está interpretando el mensaje. Después está el ámbito, es decir, dónde se realiza, dónde se emite el mensaje, y si el emisor y el destinatario están en el mismo ámbito. En nuestro caso estamos en el mismo ámbito, pero por ejemplo, si yo le estaría enviando un audio, ustedes estarían en sus casas y yo acá. Entonces estamos en ámbitos diferentes. Por lo tanto, la interpretación del mensaje puede verse influida por eso. Después está la estructura, que puede ser verbal y no verbal, o pueden darse las dos juntas. Y después está la relación con el significado. Vieron que son 4. Bueno, el cuarto elemento, la cuarta clasificación sería, está determinado por estos 3. ¿Sí? El significado, el sentido que tenga el mensaje va a estar determinado por el ámbito, por quien lo interprete y por la estructura. ¿Sí? Así se entiende. ¿Algo? Sí. Ustedes díganme nomás, si no, así no sé. Bueno, y después lo que establece es su modelo. Este es el modelo. Que lo más importante de acá, digamos, es esta partecita que yo remarqué, que es el signo lingüístico. ¿Sí? ¿El que va a decir? Que el signo lingüístico no es arbitrario. ¿Sí? El signo lingüístico no es arbitrario. Hago una pausa y me voy al otro autor y ya les sigo explicando eso. Los otros autores son de Saussure y Thiers, ¿sí? Y acá se va a hablar puramente, el que va a hablar puramente de arbitrariedad es de Saussure, ¿sí? ¿Qué entiende Saussure por arbitrariedad? Lo que él dice es que arbitrariedad es cuando el signo no está relacionado con lo que representa. Él dice que cuando yo digo gato y
yo tengo la imagen de que es un gato, eso no está relacionado, no es, por eso es arbitrario, porque no se relaciona, digamos. O sea, es algo establecido, por eso es que él dice que el signo es algo arbitrario y convencional. ¿Por qué es convencional? Porque en una convención, de ahí viene la palabra, se estableció el acuerdo de que la palabra gato se va a relacionar con la imagen que nosotros tenemos de gato, ¿sí? Pero no es que yo puedo decir lapicera y yo podría decir a esto gato. Le podría decir gato porque no hay así como la lapicera no representa la palabra propiamente lapicera, la imagen de gato tampoco representa la palabra gato. No sé si se entiende. Sí. A ver, vos decime, porque vos me estás mirando un poco rara, entonces algo... No entiendo muy bien esa parte. A ver. Entonces, vamos a hacerlo más rápido. ¿Qué va a decir de Saussure? Yo tengo la palabra perro, me quedé con el ejemplo del perro. ¿Sí? Esto es un signo lingüístico. ¿Por qué lingüístico? Porque yo estoy expresando perro, ¿sí? Yo estoy poniendo en juego lo que es la lingüística. Perro. Ahora, bueno, yo tengo la imagen, la carita de un perro, ¿sí? En mi mente yo digo, esta palabra, este signo lingüístico representa esta imagen. Pero ¿qué es lo que dice de Saussure? Que esta palabra también puede representar ¿qué cosa? Un árbol. Lo que nosotros entendemos por árbol, ¿sí? También puede representar una mesa, pero es lo que nosotros entendemos por mesa. Entonces, ¿qué dice? Acá perro, la palabra perro es indistinta, no tiene nada que ver. Eso es lo que dice la sociedad. Esto no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver con esto y esto no tiene nada que ver con esto. Sino que, por eso es que dice que esto es arbitrario, no hay relación. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Que el signo lingüístico es convencional. ¿Por qué? Tiene mucho significado, digamos, puede tener muchos significados. Claro, cuando hablo sería arbitrariedad. La arbitrariedad significa que además que no tiene relación, este signo puede tener varias connotaciones, ¿sí? Y después está la convencionalidad. Un signo, para ser un signo lingüístico, puede ser arbitrario y convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Quiere decir que la palabra perro se estableció en un determinado idioma o en una determinada cultura que yo voy a utilizar. Todos nosotros nos reunimos, ¿sí? Y vos me decís, no, yo creo que perro va más bien con esta imagen. Vos me decís, no, yo creo que perro va más bien con esto. Y no, vos decís, no, yo creo que lo representa bien. Para mí, porque perro es como decir, no sé, yo creo que va bien con Messi, por el color, por ejemplo. Y nosotros debatimos y al final nos ponemos de acuerdo. Y por unanimidad decimos que perro va a representar a esta imagen. Por eso es convencional, porque llegamos a un acuerdo, ¿sí? Llegamos a un acuerdo de que perro se va a significar esto. Entonces nuestro cerebro empieza a denotar de que, bueno,
palabra y existe una imagen y están relacionadas, ¿sí? Por eso es de Saussure. Empecemos otra vez. De Saussure, ¿qué va a decir? A ver, bueno. Yo, Así, una palabra. ¿Qué es lo que le caracteriza al modelo de Saussure? que distintas personas, digamos, tienen distintos conceptos de lo que sería perro. Eso sería, ¿cómo se llama? No es convencional, es lo de arriba. Arbitrario. Y convencional sería cuando las personas dan sus aportes, sus ideas y llegan a un acuerdo, ¿que no? Exacto. Por eso es convencional. ¿Sí? Eso es lo que establece de Saussure. ¿Sí? Que el signo, eso para que le digas a la profe, digamos, con palabras más técnicas, que los signos lingüísticos son arbitrarios y convencionales. Y esto sería el ejemplo. Podría ser dentro de lo que es enfermería, nosotros los nombres, por ejemplo, de las bacterias, Streptococcus, y nosotros le tengamos como otro nombre también, pero el significado de esa palabra es universal para todos. Exacto, porque se estableció. ¿Sí? Claro. O por ejemplo, ¿vieron ustedes el código deontológico en enfermería? Claro. La deontología donde se establecen las normas, los valores, creo que es los principios de que tiene que tener una enfermera, es algo establecido. Y capaz para un abogado no sea lo mismo o signifique otra cosa, porque Claro. para ellos se estableció otra cosa. Otra cosa, Sí. sí. Bueno, otra vez, el signo lingüístico es arbitrario y convencional. Esto entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a hacer una pausa con pescador? Sí. ¿Por qué? Porque es Saussure dice que esto es arbitrario y convencional, por lo tanto se contrapone totalmente a lo que dice Pescador. Pescador dice que no, dice que los signos no son arbitrarios, tampoco son convencionales, sino que en el cerebro, ya sea por la influencia de la cultura, en mi propio cerebro, por asociación, yo entiendo que, él dice que la palabra perro corresponde totalmente con este dibujito, ¿sí? Por eso es que para Pescador no hay arbitrariedad, ¿sí? Esto, es igual, y así lo entiendo en mi cabeza. tiene un solo significado, digamos. Exacto. Esto es así porque es así, pero sin embargo solamente se basa en la asociación que hace el cerebro y no hace un estudio más detallado de eso. Bueno, entonces seguimos con Peirce. Digo, con Saussure. Saussure. Sí, Saussure. De Saussure dice esto, plantea esto, y a su vez dice, plantea una estructura para el signo lingüístico, ¿sí? ¿Y qué va a decir? Que la estructura del signo lingüístico está dada por el significado y el significante. El significado es este. Es significante la palabra. Y el significante es la palabra propiamente dicha, ¿sí? Entonces, él solo brinda una estructura para el signo lingüístico. Vamos a hacer un repaso de él. Solo brinda una estructura para el signo lingüístico. Establece que hay un significado y un significante. ¿Qué más? Él se centra, que es algo que me olvidé decirles, que él se centra únicamente en la lingüística, ¿sí? Para estudiar los signos, él dice que es muy importante la lengua, ¿sí? Pero nada más. Después, él establece que la relación entre significado y significante es así, arbitraria y convencional, ¿sí? Esas son los tres aportes que él hace. Después tenemos a Peirce, ¿sí? Es importante que ustedes cuando trabajen a estos dos autores lo hagan juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno por sus modelos y por sus aportes. Ya se van a dar cuenta. Peirce, a diferencia de Saussure, ¿en qué se centraba? Únicamente en qué? En la Arbitrariedad. No, No era un solo exorcismo. en un significado. solo significado.
Claro, pero primeramente, ¿en qué se centraba? ¿En qué parte, digamos? ¿Qué era lo más importante para él? Lo convencional. No, eso serían los aportes. Ah, Lo más importante para él era la lingüística, Ah, la lingüística. ¿sí? La importancia de la lengua. En cambio, para Peirce, no. Para él, todo era importante, ¿sí? Entonces, él lo que hace es un estudio general. O sea, estudia la lengua, pero también estudia otras formas de comunicarse. Bueno, esa es la primera diferencia. Después, otra diferencia es que él establece, aporta la terceridad o la triada. Esta es la terceridad. ¿De quién es? ¿De quién? De Peirce. ¿De Peirce? Sí, él establece la terceridad, que es el triangulito, o triada. ¿Sí? Donde él, ¿qué va a decir? Va a decir que hay un representante, va a decir que hay un representante que es el signo, ¿sí? O sea, aquello que representa algo. Va a decir que hay un objeto, va a decir que hay un objeto y un interpretante. Bueno, este signo, vieron que de Saussure decía que había un signo lingüístico únicamente. Él solamente va a establecer que hay signos. Y los signos se pueden llamar representantes, o sea, que representan algo. Después, ese algo que representa este signo es un objeto. Y a su vez, hay un interpretante, que es quien entiende esto, ¿entiendes? Hay alguien, una persona, que tiene una imagen mental de un objeto. Para ser más específicos, el signo sería la palabra frutilla. El objeto, ¿qué sería? la fruta. Exacto. Y el interpretante, Las personas. la persona. Acá lo que toma él es que sí o sí hay una persona. ¿Sí? Una persona que tiene en su cabeza la imagen mental, ese dibujito del objeto, y a su vez la palabra. ¿Sí? Lo mismo. Exacto. Entonces él relaciona, por eso es un triángulo, porque esto va y vuelve, va y vuelve. Después, él lo que establece es una clasificación de signos, ¿sí? Esta clasificación de signos, él va a decir, vieron que de Saussure decía que los signos no se corresponden, no tienen nada que ver con lo que representan. Perro, la palabra perro no tiene nada que ver con el dibujito de perro. Y el anterior pescador decía, están relacionados, sí tienen que ver. Entonces, ¿él qué hace? Él dice que hay signos como los íconos que están íntimamente relacionados con la palabra que representan. Hay después índices, que son aquellos que tienen una relación, pero más o menos. Y después los símbolos, que no están pero nada relacionados. No sé si me entienden. Vamos a hacerlo así. Bueno, voy a usar esto. Ahí en el resumen, no sé si tuvieran tiempo de leerlos. En el resumen dice Sí. que él establece una figura icónica, indexical y simbólica. Esto es lo mismo que ícono, que índice y simbólico, ¿sí? El ícono, como yo les decía, es aquello que representa totalmente. Por ejemplo, tenemos el me gusta, ¿sí? Este ícono, este signo, representa que me gusta y yo lo entiendo así, ¿o no? Sí. O el me encanta cuando ustedes dan me El encanta, corazón. el corazón, ¿sí? Representa que me encanta lo que estoy viendo, por ejemplo. Ahora, el índice
lo que se particulariza el índice es que tiene una causa y un efecto. Por ejemplo, el semáforo. ¿Cuál es la causa? La causa es que, bueno, hay 3 colores, cada uno me indica qué hacer. Entonces, ¿qué quiere generar el semáforo en mí y en el que va en el auto? Que tengo que parar, que tengo que seguir o que ya tengo que hacer, digamos, acelerar, digamos. ¿Entienden? Quiere generar una conducta, a eso es lo que va el índice, ¿sí? El simbólico, el símbolo o simbólico son los que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la asociación que se hace con la palabra árbol, por ejemplo, ¿sí? La palabra árbol se asocia con el dibujito. Se asocia, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver, sino que se estableció una convención, ¿sí? Entonces, al establecerse esa convención, algunas veces puede variar. Porque, por ejemplo, yo les digo la palabra árbol y yo en mi mente puedo tener esta figurita, pero otro puede tener esto. Otro tipo de árbol, tipo digamos. de árbol. Pero al fin y al cabo es Sigue árbol. siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? Ah, claro. Bueno, ¿qué más? Y bueno, eso es o por ejemplo, otro ejemplo que me había olvidado de índice es el humo. Ustedes cuando ven humo, ¿qué dicen? Algo Se te quema. o hay fuego, ¿sí? ¿Está relacionado? Sí, pero no tanto. Es como una mínima relación que existe. En el icono está íntimamente relacionado, en este más o menos y en este nada. ¿Sí? Nada de nada. Bueno, esa es la clasificación que hace. Bueno, Peirce dice que ¿se acuerdan de la relación? Acá hay una relación y acá hay una relación. La relación que hay acá es que es arbitraria y convencional. En cambio, acá dice que es simbólica, icónica o indexial. ¿Qué quiere decir? Que en algunas puede ser que sí sea arbitraria, como por ejemplo en la simbólica, pero en algunas no, sino que sí tienen relación, ¿sí? No es todo, no es, él dice que yo no puedo tachar de decir que cuando yo me comunico es totalmente arbitraria la forma en que yo me comunico. Yo no puedo generalizar todo. No sé si me entienden. Bueno, después de eso, ¿cómo sigue? La comunicación animal, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en la comunicación animal, bueno, antes de empezar con la comunicación animal, ¿hay alguna duda? Ah, estaba diciendo Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Seguro? Bueno. Igual, de todo modo tengo el video y lo voy a rever. Bueno. A ver, lo tengo que volver a leer porque hay cosas que me olvidé. Bueno, en la comunicación animal hubo muchos estudios acerca de la comunicación animal y que se establecía, por ejemplo, si el lenguaje es aprendido, ha evolucionado con el tiempo, por eso la teoría de la evolución. ¿Qué pasó con la comunicación animal? O cómo nosotros adquirimos el lenguaje, ¿sí? Por eso es que relaciona la comunicación animal con la comunicación humana. Bueno, lo primero que se hace es establecer ¿qué es la comunicación animal? Para eso había un autor que es Wilson, ¿sí? Wilson dice que la comunicación animal es un animal, una especie, transmite algo a otra especie para generar una conducta en esa especie, ¿sí? O sea, el gato maulla, por ejemplo, y hay otro gato. Maulla y el otro gato entiende el maullo, ¿sí? Y el gato quiere comunicar algo. Pero acá lo que los autores se preguntan es, ¿los animales quieren comunicar algo? O sea, ¿quieren generar un ida y vuelta?
o solamente es decir, bueno, un movimiento lo hacen, pero únicamente porque ellos ya lo tienen adquirido, digamos, ya nacieron con eso, ¿sí? No como nosotros tenemos la intención. La intención y el lenguaje más amplio. Claro, exacto. Entonces eso se preguntan los autores. Y para eso hay una rama de la psicología experimental y también de la biología animal que se llama, esta disciplina se llama etología, ¿sí? Bueno, no se entiende mucho, pero acá estamos así. Estamos en concepto de comunicación animal, las investigaciones, las preguntas que se hacen, y de ahí surge la etología. Lo que va a hacer la etología es establecer qué son las señales y cómo son. Las señales es todo aquello que utilizan los animales para, entre comillas, porque todavía no se habla de comunicación, pero es todo lo que ellos utilizan para transmitir algo, ¿sí? ¿Y por qué se caracterizan? Se caracterizan por ser, en primer lugar, distintivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gato maulla y el perro maulla. No. No, ladra, ¿sí? Entonces algo que caracteriza a la especie, ¿sí? Después es constante, o sea, que a pesar de que ha pasado el tiempo, ¿sí? El gato anteriormente, en 1910, maullaba y hoy sigue maullando, ¿sí? O sea que pasa, es constante en el tiempo. Y por último es percibida, ¿sí? Es percibida tanto por otro animal de la misma especie como por los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando el gato maulla, lo escuchamos, lo percibimos. O en algunos casos entendemos que, por ejemplo, está maullando porque tiene hambre. O quiere salir. Algo quiere, ¿sí? Con el tiempo se lo va entendiendo. Exacto, sí, exactamente. Bueno, en esto entonces está lo más importante. Entonces luego se hacen una serie de investigaciones para establecer relación con la comunicación humana. Y bueno, lo primero que se hace es el estudio de las abejas. Y bueno, lo que dice acá el investigador Frisch, creo que lo que dice es que el sistema comunicativo de las abejas es muy exacto, es muy exacto en la manera en que ellos se comunican. ¿Por qué? Porque dice que ellas cuando quieren transmitir de que hay un alimento cerca, hacen danzas, que una es la danza del círculo cuando el alimento está cerca. Si el alimento está lejos, hacen la danza de la cola, ¿sí? Entonces ellos ahí que transmiten la distancia. Pueden transmitir también la cantidad, o sea, por eso distancia, cantidad, o cómo está el alimento, si está en buen estado o no, todo eso ellos lo transmiten, pero lo transmiten con dos cosas nada más, que son las danzas, ¿sí? Pero son exactas porque ellos entienden. Y ahora algo que ustedes tienen que tener en cuenta en esto es si esto es en cuanto al aprendizaje, digamos, las abejas nacen con esto o lo aprenden con el tiempo. Ya nacen, que no. Ya nacen. Es nato. Claro, es innato. Las abejas, en el caso de las abejas, es que ellos ya, la especie ya nace con este tipo de comunicación. Después están las aves. En las aves sí hay dos tipos de comunicación, que tienen las llamadas y los cantos, ¿sí? Las llamadas se caracterizan mucho por estar asociadas con una acción. Por ejemplo, yo les decía hace rato a los otros chicos, por ejemplo, cuando las gallinas ponen un huevo, cacarean, ¿sí? Pero ellas no siempre cacarean, sino cacarean así fuerte y en ese tono y muy seguido cuando están a punto de poner el huevo. Entonces, ¿cuál es la función? Poner el huevo. ¿Y cuál es la llamada? El cacareo, digamos. Entonces, las llamadas se caracterizan por estar relacionadas con la función y también porque no son tan complejas, ¿sí? Al momento de que hacen esa entonación, no requieren tanta, ¿cómo puedo decirles? Tanto esfuerzo, en el interior de su organismo no hacen tantos procesos. En cambio, cuando las aves cantan, es como que ponen en juego todas sus facultades, ¿sí? Y los cantos se caracterizan por ser más estructurados,
por también ser distinguidos de cada especie. ¿Sí? Y a su vez, tanto las llamadas como los cantos van a depender del lugar en donde estén las aves. Por ejemplo, si yo tengo una gallina que es de acá, es latinoamericana, y una gallina europea, ambas van a tener el mismo canto y las mismas llamadas. ¿Por qué? Porque ambas son gallinas. Pero al ser una de Europa y la otra latinoamericana, va a haber una diferencia de dialecto. O sea, cuando ellos canten, por mínima que sea, el canto va a ser o más bajito o más alto, pero va a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque son de otro lugar. Son de lugares diferentes. Entonces ahí está relacionado con la comunicación humana o no. Sí. Sí, mucho. como los países, digamos. Claro, El acento, el lenguaje, el idioma. claro. Por ejemplo, nosotros somos argentinos, ¿sí? Y por ejemplo, yo soy de Jujuy y viene alguien que es de Salta, o por más que se note más de Santiago. Buenos Aires, Santiago, se nota El tono. el tono, ¿sí? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Pero al final y al cabo, los dos somos argentinos El y los mismo dos idioma. hablamos el mismo idioma, ¿sí? Bueno, después está los primates, que los primates son los que se parecen más a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una comunicación multimodal. ¿Qué quiere decir con multimodal? De que van a poner en juego muchas cosas a la vez. La audición, o sea, la escucha, la percepción, hasta el tacto, la forma, lo verbal y lo no verbal, Los gestos. los gestos. Bueno, ponen en juego muchas cosas como nosotros. Pero ellos sí hablan, ¿sí? O sea, sí brindan, sí hacen sonidos, pero no se comunican tanto con sonidos, con lo hablado, sino más Con la señas. gestualidad, ¿sí? Con los gestos, con movimientos. Señas. Como el enojo, digamos. O sea, ellos no te dicen que están enojados, pero ya. Claro, entre especies, por Algo ejemplo, se pegan. Sí, ¿Sí? Bueno, y también en caso de los primates, esto va a depender de la jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, y también va a depender del contexto. Hay primates que están en contexto de encierro, por ejemplo en un zoológico, y hay primates que no, que están en la propia naturaleza. Aquellos que están en el zoológico, vos podés acercarte con él y guiados por un instructor, ellos no van a atacarte porque están acostumbrados a un humano. En cambio, un primate que está en la naturaleza te encuentra, él se siente amenazado por vos. Mata. ¿Sí? Entonces, la forma en que ellos tengan la forma de defenderse, de comunicarse, dependiendo del contexto, va a variar. Además, esta comunicación que se da en los primates en cuanto al aprendizaje, en parte es innata, en parte ellos ya lo tienen incorporado, pero en parte también es aprendido, lo aprenden. ¿Y cómo lo aprenden? En sociedad, ¿sí? Cuando vieron que ellos están en manadas, en tribus, digamos, y ellos cuando se comunican, los que son más chiquitos, los bebés, aprenden de la madre. Igual que nosotros. digamos. Exacto. Y si, por ejemplo, ellos forman parte de la familia real, o sea, de la familia que lidera la tribu, van a tener comportamientos diferentes que aquel primate que no De bajo nivel. de bajo nivel. Ellos, los de bajo nivel, respetan al de alto nivel, digamos. Alta jerarquía. Ajá. Pero ellos no tienen la noción de respeto, sino simplemente es un comportamiento, ¿sí? Bueno, después de esto, de la comunicación no verbal, es muy importante, sí, por eso se la estudió. No, perdón, me pasé directamente. Lo que quería decir es que los estudios de la comunicación animal, los investigadores la realizaron porque había muchas incongruencias en cómo se comunicaban los animales, si se comunicaban o no. Y también para aprender más acerca de nosotros mismos, ¿sí? Como ustedes vieron, la de las abejas, la de los primates, nos parecemos en el hecho de ser exactos a la hora de comunicar, también nos parecemos con las abejas, en las aves,
de que para cada signo, digamos, tiene una función. Bueno, es lo mismo que nosotros. Y bueno, en eso establecieron, a partir de esta investigación, establecieron la noción de código y de código común. ¿Sí? El código es todo lo que utilizamos para comunicarnos. Muchas veces se suele asociar código con el idioma. ¿Sí? Por ejemplo, el idioma, no sé, castellano, el francés, ¿sí? Esos dicen, eso es código, pero no. El código es más que el idioma. El código es las imágenes que utilizamos, los gestos, emblemas, todo eso es código. ¿Y subcódigos? Los subcódigos, por ejemplo, van a depender de lo que es. Vieron que estamos en Argentina, le voy a hacer otra vez un ejemplo. En Argentina hay diferentes, hay algo general, ¿sí? Que es el idioma. Por ejemplo, todos hablamos español, todos. Y los subcódigos serían aquellos, por ejemplo, los jujeños, que tenemos nuestro propio acento. ¿Sí? Algunas palabras que nosotros tenemos, el dialecto. Claro, exacto. El dialecto que tenemos nosotros no es lo mismo que el dialecto de allá de Buenos Aires. Hay palabras que cambian. Claro. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué hijo soy? Tiene el Y mismo, ellos dicen, digamos, ¿qué dicen? Ah. Y ellos no entienden de quién hijo sos. Claro. tiene el mismo significado, digamos, pero En diferentes distinto. palabras. sin- Exacto. Y algunas veces nosotros. son sinónimos. Sí, serían sinónimos, solo de que eso se establece de acuerdo, digamos, a la cultura. La Es- cultura. O sea, son Está- sinónimos, pero cambian en diferentes culturas nada más. Claro, exacto. Bueno, y después, una vez que establecimos los códigos, vamos a hablar de un código común. Un código común es cuando yo digo algo y ustedes entienden lo que yo digo de la forma en que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Ahí está el idioma, ustedes hablan castellano, yo hablo castellano, ¿sí? Mismo código, igual. Ese es el código común. Claro, que se entiendan todos. Claro, exacto. Después está, ya venimos con la comunicación verbal y la no verbal. Bueno, la comunicación verbal y no verbal están relacionadas siempre. Pero en primer lugar hay que tomar que la comunicación verbal dice que muchas veces nosotros no la tomamos en cuenta, sino más lo que es la lingüística, o sea, la verbal. Pero en realidad nosotros cuando nos comunicamos, el 70% de nuestra comunicación es no verbal. ¿Sí? Entonces es muy importante. Entonces, bueno, y también la incidencia que tiene la cultura a la hora de comunicarnos de manera no verbal es muy importante. Por ejemplo, ¿vieron el lenguaje de señas? Sí. El lenguaje de señas es algo que se aprende, es una comunicación no verbal. Pero, por ejemplo, hay algunas personas que discriminan a estas personas que son discapacitadas. Y porque vienen de otra cultura, por ejemplo, y para ellos ser alguien discapacitado es ponerle un pecado, ¿sí? Como son de otra cultura, no respetan y no la entienden. Entonces, esa influencia que tiene la cultura a la hora de comunicarnos es muy importante por el significado y el sentido que se le otorga a las palabras. También lo que se quiere establecer es si la comunicación no verbal es algo que se aprende o es algo que se hereda. Perdón, ¿es algo que se hereda y se aprende o es algo innato? Y hay algunas cosas que son innatas. Por ejemplo, cuando un bebé nace, establece la comunicación con su madre mediante la mirada. Mediante la mirada y también los gestos y los llantos. Claro, sí. Quiere transmitir algo con el llanto. Entonces algo Cambia, es innato, cambia el llanto si tiene hambre o si tiene de estar con su mamá o si le duele el estómago. Cambian bastante los llantos. Son diferentes los llantos. Exacto. Y también después, cuando uno va creciendo, por ejemplo, ahí ya uno va aprendiendo de acuerdo a la cultura, ¿sí? De acuerdo a lo que me heredan mis anteriores generaciones.
Por ejemplo, dice que los niños cuando tienen 5 años o así, ellos utilizan mucho los emblemas. Por ejemplo, esto del corazón o el signo de paz o el hecho de levantar la mano. Ellos ya saben que tienen que levantar la mano cuando quieren decir algo, ¿sí? Eso es lo que van aprendiendo. Y en cambio, cuando ya van creciendo, ya son adolescentes, ellos ahí recién como que empiezan a tener pueden continuar un canal. Por ejemplo, les cuesta menos, digamos, entender algo mediante un gesto. Por ejemplo, no sé, una madre le dice a su hijo, le hace una seña y le dice así, no, así. Entonces él primero a los 5 años no va a entender mucho Sí. que eso no hay que tocar o que su mamá le está retando con ese gesto. O sea, va a entender, pero no mucho. Recién a la edad de 12 años recién va a estar bien incorporado. Sí, cuando los miras. Ajá. O cuando, por ejemplo, dice no con la cabeza, es como Ajá. que ya entiende. Ya. Exacto. Claro, sí, estoy en eso. Después, bueno, viene propiamente dicha la relación que existe entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Bueno, estas dos comunicaciones están ligadas, ¿sí? Las dos. Y es muy importante estudiarlas a las dos juntas, porque están ligadas y relacionadas. Pero, sin embargo, son pocos los autores que se dedicaron a estudiarlas a las dos juntas. Dentro de esos autores tenemos a Pollatos. ¿Qué es lo que establece o el aporte que hace la comunicación? Es que hay tres elementos, ¿sí? El lenguaje, el paralenguaje y la kinésica, si no me acuerdo mal, ¿sí? El que dice que nosotros a la hora de comunicarnos utilizamos el lenguaje, o sea, la palabra, utilizamos el tono de voz, que es el paralenguaje, el timbre, el tono, y también el cuerpo, que es la kinésica. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, estoy enojada. Sí. Decís algo, pero no lo... Pero tu rostro no dice que estás Exacto. enojado. O sea, los gestos son diferentes. Exacto. Y mi timbre, Cambia. el lenguaje es estoy enojada. Mi tono es bajito, no denota que estoy No enojada. se nota que estás. Y mi kinésica tampoco, porque yo si estaría enojada, estoy enojada, ¿sí? Algo más que transmito. Estaría seria. Claro. Entonces, lo que dice él es que al establecer estos tres elementos nosotros podemos dar un mensaje. Si no están relacionados los tres, podemos dar un mensaje confuso, porque yo, el ejemplo que les di anterior, es decir, estoy enojada, sonriendo y encima no demuestro nada con mi cuerpo, ustedes van a decir, no está enojada, no me van a tomar importancia, por ejemplo, o sea, no van a interpretar bien mi mensaje. Después está Knapp, que este autor lo que hace con la comunicación no verbal es que las categoriza. ¿Y qué dice? Que algunos tipos de comunicación no verbal pueden ser emblemas. Los emblemas son estos, ¿sí? O esto que significa ayuda. Son ¿Qué emblemas. significa qué? Ayuda. Ayuda. Después tenemos los ilustradores. Por ejemplo, ese cuaderno que ilustra un paisaje, ¿sí? Ilustra un paisaje. O por ejemplo, el sol, la imagen del sol ilustra el sol, ¿sí? Después están la muestra de afectos. Por ejemplo, el emoji, ¿vieron los emojis que se están abrazando? Sí. Ese muestra un afecto. O por ejemplo, el emoji que... Una carita enamorada, pues. Enamorada, exactamente. Después están los reguladores. Los reguladores, por ejemplo, un tipo de comunicación no verbal reguladora es el levantar la mano. ¿Por qué? Porque regula quién va a hablar y quién no. ¿Sí? Y después los adaptadores. Los adaptadores es más, dice que es más social, o más para el contexto, para el exterior, pero en realidad es más interior. Vieron, por ejemplo, yo no los conozco a ustedes, estamos en una clase y yo no tengo grupo. Y yo, no sé, yo les muestro una sonrisa o les digo, hago así. ¿Y yo qué quiero? Que ustedes Le integren. hablen o que me sumen a su grupo. ¿Sí? Por eso es
cumple la función de ser adaptadora, de adaptación. ¿Y reguladores cómo era, dijo? El regulador es cuando quiere regular, por ejemplo, la participación, que yo le decía el hecho de levantar la mano. Verán cuando ustedes dicen, la profesora dice, por ejemplo, el que quiera hablar, levante la mano. No hablen todos a la vez porque es un lío, no los escucha ninguno. Bueno, regula la participación de los estudiantes, por ejemplo. ¿Sí? Después está Muñoz y Abelo, que es otro autor. ¿Sí? Lo que dice Muñoz y Abelo establece el concepto de unidad cultural. ¿Sí? La unidad cultural es el conjunto de persona y cultura. Toda persona viene acompañada de una cultura, ya sea heredada, ¿sí?, por medio del tiempo o que fue aprendiendo, y que dice que esto es para él, para Muñoz y Abelo, lo que otorga el significado es la cultura. Por ejemplo, tenemos acá el hecho de la Pachamama, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, un ejemplo, ¿no? Es que ustedes tengan incorporado el concepto de Pachamama, la realicen, pero en cambio yo digo no. ¿Sí? Yo soy jujeña, sí, pero yo no participo de esa conmemoración, no participo de esa festividad, digamos, porque sí la conozco, pero no la comparto. ¿Sí? Yo soy jujeña, tenemos la misma, pertenecemos a un mismo lugar, a un mismo contexto, tenemos una cultura, ¿sí? Porque somos jujeños, entonces es una cultura que nos caracteriza. Pero la ideología es diferente. Claro, exacto. Después tenemos a Bateson, que es uno de los autores más importantes. ¿Por qué? Bateson va a decir que la comunicación verbal y la no verbal es un sistema, ¿sí?, donde la comunicación en sí está influida por diversos factores, por ejemplo, culturales, psicológicos, sociales y biológicos. Un ejemplo de biológico sería aquellos niños, por ejemplo, que nacen sin la capacidad de la escucha, ¿sí? Cuando se insertan en la cultura, en la sociedad, muchas veces ellos solamente quieren relacionarse con personas que tengan la misma patología, o sea, con niños que sean sordos, y no con personas que sean hablantes, que escuchen, porque ellos sienten que no les entienden, ¿sí? Entonces ahí está el factor biológico y el factor social, ¿sí? También está lo psicológico y también lo cultural. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Bateson? Que la comunicación verbal y no verbal constituyen un sistema donde está influido por múltiples factores, que son estos 4. ¿Y qué más va a decir? Va a decir que todo lo externo, ¿sí?, todo aquello que me rodea va a influir en mi conducta, y todo aquello que yo tenga en sí mismo, todo lo personal, influye en la conducta de los demás, ¿sí? Después, a partir de esto va a establecer 3 tipos de códigos, que es el analógico, ¿sí?, el digital y el gestáltico. Bueno, el analógico es todo aquello como los gestos, ¿sí? Es todo aquello, o sea, no es nada lingüístico, no es la palabra, ¿sí? Es todo aquello que está relacionado con la comunicación no verbal. El digital, que viene de dígito, está relacionado con la lengua, todo lo hablado, la palabra. Entonces se relaciona con la comunicación verbal. Y el gestáltico, no sé si alguna vez escucharon de la gesta. ¿De qué? De la gesta. No me acuerdo, pero creo que sí. Bueno, primero les explico eso de la gesta, ¿sí? La gestal, por ejemplo, cuando ustedes ven esto, ¿qué hace su cabeza? Círculo.
Lo directamente lo relaciona. Exacto, directamente une todo, ¿sí? Esa es la gesta, que dice que hace la forma, se refiere a la forma y a la a que el cerebro tiende a completar algo, siempre. Entonces, llevándolo a lo que es esto, él acaba de decir que la comunicación analógica, lo analógico, ¿se acuerdan que es lo no verbal? Vamos a empezar con la digital. La digital va a ser estas líneas, que yo voy a decir la palabra perro. Sí, perro. Eso es lo digital, la palabra. Ahora, cuando yo tengo en mi cabeza la imagen del perro, ¿sí? La imagen del perro, ¿qué hace? Une. Es como que lo complementa. Entonces, estos dos forman la gesta. Ahí ¿Sí? está. Vamos a ver. Bueno, y vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, vieron el hecho de que, el ejemplo, estoy enojada. Cuando yo digo, acá digo, estoy enojada, ¿sí? Estoy enojada. ¿Eso qué es? Lo Digital. digital. Mis movimientos, los La gestos cara. que yo hago, es ¿qué cosa? Acompaña. Analiza. Esto. Tenemos lo digital y después Lo analógico. lo analógico. ¿Por qué? Porque lo analógico, o sea, los gestos, los movimientos que hago, acompañan a la palabra. Pero la palabra estoy enojada con todo lo analógico, que con todos los gestos hacen algo que transmiten un solo mensaje. Por Que tanto, forman la gesta. Y la gestal sería lo que yo estoy transmitiendo a ustedes, que estoy enojada. ¿Sí? Es como la suma de ambos. Claro, o sea, yo Suma si los muestro... gestos y suma, digamos, que estás enojada. Ya. Claro. Claro, directamente ahí te confirma lo que ella le está diciendo. Es con la Exacto. confirmación de lo que ella está diciendo, que estoy enojada, malos gestos, y ahí dice Claro. completa que está O sea, enojada. confirma. Confirma. Entonces, como diría en gestal, porque la gestal eso completa la imagen. ¿Sí? Eso sería. Entonces, Bateson hace el aporte de que hay un sistema, de que hay 3 tipos de códigos, y a su vez él establece la escuela de Palo Alto. En su escuela él va a decir que es imposible que nosotros no nos comuniquemos con un movimiento, con una simple mirada. Nosotros ya no estamos comunicando, entonces nunca la comunicación va a dejar de existir. También dice que la comunicación es cíclica, ¿sí? O sea, vieron de que algunos autores, o más antes, no se planteaba tanto el hecho del sistema o del ciclo, sino que se tomaba la comunicación como algo que está entre emisor, receptor, va y viene, pero no se tomaba tanto en cuenta los demás elementos, ni la influencia del contexto y el tiempo. Todo lo demás como que no se tomaba en cuenta, ni se lo relacionaba de manera general. Él lo que dice es que todo está relacionado con todo y que todo es cíclico, o sea que todo va así. Un círculo. Un círculo, todo va y viene ¿Un y ciclo? vuelve a empezar. Como un ciclo. Claro, va y vuelve a empezar, ¿sí? ¿Qué más va a decir? Que la comunicación es más que palabras, ¿sí? Para él el hecho de la lingüística no se la puede estudiar sin las gestualidades, sin el timbre de voz, sin todo lo demás que rodea a la palabra propiamente dicha. Bueno, después está estos 3 autores, Jackson, Living y no sé cómo pronunciarlo muy bien, pero lo que ellos hacen hincapié es en esto, en distinguir que la comunicación no verbal es analógica y que la comunicación verbal es digital, ¿sí? Ahora, para que ustedes, porque si la profesora les pregunta y no digan algo tan cortito, porque es su único aporte, ustedes pueden decir que ellos
hacen un estudio mucho más generalizado y que esto de la comunicación no verbal y de lo analógico y lo digital está dentro de su axioma 4. O sea, ellos brindaron una teoría donde tienen subtemas o axiomas y todo este tema pertenece al axioma 4, ¿sí? Pero es donde hablan de la comunicación, por eso únicamente se toma ese axioma. Y por otra parte, pueden decir de que ellos consideran que cuando la comunicación no verbal no está ligada, o sea, no está relacionada con la no verbal, que yo les decía, estoy enojada, mi palabra, o sea, la verbal, no está relacionada con la no verbal. Si yo no con lo corporal, transmitiendo otra cosa. Entonces, cuando no está ligada, cuando estas dos no están ligadas, se puede dar un doble mensaje o una doble interpretación, ¿sí? Porque ustedes pueden entender que estoy enojada y a la vez que no estoy enojada. El gesto que hiciste hace rato. Exacto. Por eso ellos recalcan que las dos deben transmitir lo mismo, exactamente lo mismo, para no dar un mensaje confuso. Ah, sí. Después está el último autor, que es Hall, que es lo que va a establecer la importancia del contexto. Bueno, valga la redundancia, digamos, que el contexto influye en la forma en que nosotros nos comunicamos, todo lo demás. Y bueno, lo que va a establecer él es dos clases de mensajes, que son aquellos con contexto bajo y otros con contexto alto. Por ejemplo, los de contexto alto son aquellos que se dan contexto alto son aquellos, es cuando lo que me rodea no da lugar a confusiones. Y eso el contexto alto se da lugar, por ejemplo, en las sociedades, por ejemplo, en el campo, ¿sí? Yo les decía a los chicos anteriores de que, por ejemplo, mi abuelo se levanta y se va a caminar. Y mi abuela ya entiende que él está enojado, por eso se va. Entonces, ahí, digamos, al no ver la influencia al no haber tanta gente, al ya ellos entenderse con el tiempo, al estar en un lugar donde no están expuestos a tanta tecnología, sí, el contexto es alto. ¿Por qué? Porque ellos ya se entienden, ¿sí? En cambio, cuando estamos acá en este contexto donde hay mucha tecnología, hay muchas personas, por ejemplo, él se va y yo puedo decir, ¿por qué se fue? Pasó algo, o está enojado, o dije algo. Puede ser mucha la interpretación de hay varias. Claro, muchas interpretaciones, puede dar lugar a muchas confusiones. Varios mensajes. Varios mensajes, exacto. Por eso hay un contexto bajo, ¿sí? Bueno, después que sigue, no me acuerdo qué fue. Contexto sociocultural. Bueno, voy a empezar por lo que es Vygotsky y después por lo que es el determinismo, ¿sí? Bueno, Vygotsky, para que ustedes, digamos, pongan en contexto, también es un tema que a mí me gusta porque yo ya lo vi. Vygotsky es un psicólogo, ¿sí? Ruso, soviético, que él era muy inteligente desde muy chiquito. Su mamá era maestra y su papá era abogado. A él desde muy chiquito le gustaba la poesía, le gustaba leer. Y bueno, y crece, y cuando crece él tiene que estudiar abogacía. ¿Por qué? Porque era la única forma de no ser pobre, entre comillas. Entonces estudia abogacía, pero cuando él estudia abogacía, en ese tiempo se veía filosofía, bueno, como ahora, ¿no? Filosofía, psicología también en parte. Entonces a él le llama la atención esa parte, la psicología y la filosofía. Se recibe de abogado, llega a su pueblo nuevamente y empieza a trabajar de maestro, no de abogado, porque a él no le gustan las leyes. Empieza a trabajar
trabajar de maestro de lengua y literatura y no me acuerdo qué otra disciplina más era, pero esas dos, lengua y literatura. Y cuando él empieza a trabajar de maestro con los niños, él empieza a estudiarlos y empieza a aplicar la psicología, ¿sí? Entonces ahí él ve la influencia que tiene la cultura en la forma en que aprenden los niños. Y por ejemplo, él dice que la cultura, él establece un concepto para culturas, y él dice que la cultura es un conjunto de normas acumuladas y establecidas en el tiempo, o sea que por varias generaciones, y que a su vez generan una conducta, ¿sí? Un accionar, que rigen mi manera de actuar. Esas normas. Entonces lo que dice él es que a su vez la cultura es como una caja de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, yo soy albañil y tengo mi caja de herramientas y yo voy sacando las herramientas que yo necesito para hacer mi trabajo. En este caso, el albañil es el niño, la persona que va creciendo, y su caja de herramientas es la cultura que lo rodea, su familia, todo lo que le enseña a él. Su sociedad, exacto. Una de esas herramientas muy importantes es el lenguaje, ¿sí? Y bueno, ¿él qué va a decir? Él va a decir que nosotros, los seres humanos, nacemos con 4 funciones básicas, que es la atención, la memoria, la percepción y la sensación, ¿sí? Pero cuando nosotros nos relacionamos con los demás, podemos establecer que esas funciones básicas se vuelvan superiores. Por ejemplo, cuando yo me relaciono con los demás, mi atención va a después ser atención específica. Por ejemplo, yo me relaciono con la maestra y ella me enseña acerca de poesía y yo noto que a mí me gusta la poesía. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a estudiar más acerca de la poesía. Entonces mi atención ahora es específica. Y más aún cuando empiezo a estudiar poesía o literatura, hay libros que me van a gustar más que otros. Hay libros, por ejemplo, el drama, no sé, los dramáticos están diferentes, o el teatro, los teatrales. A mí no me gustan los teatrales, sí me gustan los dramáticos. Entonces tengo una atención específica. Entonces, ¿qué hace? La relación con los demás hace que con lo que yo ya nací evolucione. ¿Sí? Bueno. Como que te vas profesionalizando más, digamos, en eso. Exacto. Pero solo, lo que dice Diego es que lo más importante es que solo yo no podría hacer. O podría, pero en mucho más tiempo. Por eso es la importancia de los demás. Y es por eso que para explicar esto de la importancia de la influencia de la cultura y del otro en mi aprendizaje y también en el lenguaje, él establece 2 conceptos, ¿sí? Uno es la ley de genética general y la otra es la zona de desarrollo próximo. Y bueno, la zona de desarrollo próximo yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Ustedes imagínense que yo tengo acá un nene, ¿sí? Y acá una nena, ¿sí? Son hermanos. O sea que viven en una misma casa, en un mismo contexto, ¿sí? Los dos, ¿qué tienen de igual? Que los dos están gateando. Pero los padres son muy machistas, se puede decir, que dicen que el niño, bueno, sí va a estudiar, se va a profesionalizar, quieren lo mejor para él. Para la nena también, pero ellos quieren que la nena se case. Entonces a él le van a dar más herramientas o le van a inscribir en escuelas de fútbol, cosas así. En casa. Claro, en cambio la nena la van a tener en casa. Bueno, entonces ambos están gateando, ¿sí? Después, como están gateando, el papá del nene, el papá del nene lo va a guiar, lo va a ayudar, le va a dar la mano, le va a establecer objetos para que él se vaya agarrando, ¿sí? Y el nene, ¿qué va a hacer? Aquí en esta zona aprende a caminar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque le ayudan y porque es estimulado. Y después aquí el nene aprende a correr, aprende a saltar, aprende a jugar un deporte. Pero ¿qué pasó con la nena? La nena aquí aprende a caminar, ¿sí? Pero ¿qué pasó a diferencia del nene? Ella lo hizo sin ayuda de su padre. Exacto, lo hizo sola. Pero ¿qué pasa con ella? Para llegar acá pasó mucho más tiempo. Le costó mucho más. En cambio el nene lo hizo mucho más rápido, ¿sí? Y lo hizo en menos tiempo. La nena acá, para llegar acá, ¿dónde está el nene? Ya, el nene ya corre, ¿sí? Ella sigue acá. Y acá la nena también va a aprender a correr, también va a aprender a saltar, también va a aprender a hacer un deporte, pero le va a llevar mucho más tiempo. Entonces, ¿qué dice Vygotsky? Que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre lo que alguien puede hacer solo. Esa distancia está dada por lo que alguien puede llegar a hacer con alguien más. ¿Sí? Mucha diferencia ahí, digamos. Exacto. Esto se llama potencial. La distancia entre alguien lo que puede hacer solo y el potencial que se puede desarrollar cuando alguien más me acompaña, alguien más conocedor que yo. Ahora, la zona de desarrollo próximo es esa distancia. Pero acá en este dibujito, ¿cuál es la zona de desarrollo próximo? Donde yo me encuentro con otra persona que conoce más que yo, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo sería cuando yo no sé leer, pero voy a la escuela, o mi mamá, por ejemplo, me da ejercicios, me enseña y yo aprendo a leer, ¿sí? Pero con la ayuda de alguien que conoce más. Y yo puedo aprender ahora después aprender a leer, hago otras cosas más, aprendo a cantar, es mucho más lo que yo puedo llegar a hacer cuando alguien más me acompaña o me enseña. Cuando alguien te guía, digamos. Exacto, eso es lo que dice Vygotsky. Luego, la ley de genética general, ¿qué va a decir? La ley de genética general va a decir que primero esta acción de aprendizaje o del lenguaje, cuando yo aprendo a hablar también, se da primero en lo social, o sea, con los demás, y después yo lo internalizo. Entonces, yo primero aprendo con la sociedad, pero después lo aprendo individualmente. Eso es la ley de genética general. Bueno, eso es Vygotsky. Después está lo que es el determinismo lingüístico, o lo que es también el relativismo lingüístico. El determinismo lingüístico, que es por Sapir y Ward, ¿qué va a decir? Que ellos dicen que que el contexto determina mi pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy el tema verde de la Pachamama, por ejemplo. Yo nací en Jujuy, pero más específicamente en La Puna, ¿sí? Entonces yo veo que yo soy niña todavía, yo veo que mis padres, mis abuelos realizan esa tradición y yo también la hago. ¿Por qué? Porque yo veo a todos que la hacen, entonces yo también la quiero hacer. Y entonces yo también considero, capaz no la entiendo, pero lo hago igual. Porque mi familia lo está haciendo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? El contexto determina mi pensamiento. ¿Qué más dice? Que cuando habla de las lenguas, algunos hablan francés, otros hablan, inglés, castellano. Bueno, lo que dice él es que las lenguas, no es que somos un solo mundo y que hablamos diferentes lenguas, sino que cada lengua es un mundo. Por ejemplo, en nuestro caso, eso tiene que ver con la cultura también. Lo que va a decir es que Argentina es un mundo propio. ¿Por qué? Porque su cultura no es la misma que la de Francia, o igual si es latinoamericano,
la cultura de un brasileño no va a ser la misma que la de un argentino. Por eso es que Brasil es un mundo y Argentina es otro mundo. ¿Sí? Igual que el carnaval también, digamos. Claro. Por ejemplo, es una cultura similar, pero no los dos no es lo son mismo. iguales. Bueno, después lo que va a decir Slowin, lo que va a decir es que dice que el lenguaje, ¿sí?, es como un mediador entre la experiencia y lo que yo pienso. ¿Sí? Lo que va a decir Slowin es que al revés, que primero yo pienso y después hablo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el anterior autor del determinismo decía, primero yo veo todo el contexto y después pienso? ¿Sí? En cambio, Slowin dice, primero yo pienso y después transmito lo que pienso. Después está, en tercer lugar, lo que es Cortés, que él plantea lo que es el relativismo lingüístico, que es lo que está hoy vigente, digamos. ¿Qué es lo que dice él? Que el contexto sí puede influir en mi conducta, en mi pensamiento, en mis ideas, sí puede influir, pero no totalmente, como decía el determinismo lingüístico. No es que yo, porque mi familia haga la Pachamama, en algún momento yo me voy a dar cuenta que yo sí respeto esa costumbre, la entiendo, pero yo no la voy a hacer. ¿Sí? En algún momento yo voy a dar un alto. ¿Por qué? Porque mi pensamiento va a determinar otra cosa. No es porque mi familia la haga, yo también la voy a hacer. Bueno, y a su vez, ¿qué dice? Que nuestro pensamiento va a determinar la forma en que nosotros percibimos la realidad. ¿Sí? Es decir, eso se da mucho con lo que es lo psicológico, lo cultural que ya tenemos preconcebido. Por ejemplo, la idea de que hay que seguir una carrera, y yo considero que tengo que seguir una carrera porque es importante, ¿sí? Entonces, el hecho de yo veo, por ejemplo, yo educo a mi hija ahora de una manera diferente. Yo digo, pues tenés que estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que sin una carrera, digamos, es imposible estar en el mundo laboral, por ejemplo. Entonces, eso es lo que dice Cortés con el relativismo lingüístico. El contexto sí va a determinar mi pensamiento, pero solo en parte, ¿sí? Y bueno, eso